Sarita se despertó de golpe debido a los terribles dolores que sentía en el bajo vientre. Al mirar la hora se dio cuenta que aún no amanecía. Desesperada, la mujer hizo a un lado las mantas para poder dirigirse al baño, rogándole al cielo que no fuera lo que ella creía. Pero al ver el gran charco que se formaba en las sábanas, no le cupo dudas de que una vez más su pequeñito no había resistido en su vientre. Lágrimas de frustración cayeron por sus mejillas mientras gritaba y se preguntaba por qué la vida era tan injusta. En aquel momento, Sarita deseó que su querido esposo se encontrara junto a ella, pero este estaba trabajando en las minas como era costumbre. A Arturo solo le interesaba el dinero y aquello la tenía muy decepcionada. El amor que sentía por él se había ido desvaneciendo con el paso del tiempo, debido a su frialdad con todo lo que ella quería en esta vida. Este siempre había mostrado desinterés ante aquella idea, a pesar de que sabía bien que Sarita llevaba años haciendo todo lo posible por quedar embarazada. La mujer recordó con pesar la expresión de desaliento en el rostro de su esposo cuando ésta le informó que estaban esperando aquel bebé. Este casi inmediatamente se marchó a trabajar sin siquiera despedirse de ella, y aún volvería varios meses después. Aquella no era la reacción que Sarita esperó, y ahora que su pequeñito ya no se encontraba más en su vientre, ésta sabía que Arturo, al enterarse, estaría más que dichoso con la noticia, aunque éste jamás se lo diría, y aquello hacía que el alma de la mujer se partiera en dos, ya que no comprendía cómo ese hombre no compartía su ilusión de poder ser padre. Sarita aquel triste día acudió sola al hospital, en donde le confirmaron sus sospechas. Ella llamó a Arturo en busca de consuelo, pero solo recibió de él unas breves palabras en las cuales le demostraba la frialdad y desinterés por la situación, para luego informarle que debía colgar para poder regresar al trabajo. 2 días después, cuando la dejaron salir del lugar, Sarita acudió al camposanto completamente sola, como lo había hecho en otros tiempos, para darle el último adiós a su pequeñito, al cual puso junto a sus 3 hijos, a quienes había perdido con el paso de los años. A la mujer en aquel momento se le formó un nudo en la garganta, dándose cuenta que siempre se había encontrado sola y que su esposo, a pesar de que le juraba amor incondicional, jamás estuvo presente cuando más lo necesitaba. Así que con los días Sarita comenzó a formarse una idea en la mente, pues en vista de que ella no podía ser madre por sí misma, se dijo que habían otras maneras para poder lograrlo, ya que se sentía muy sola y necesitaba darle todo su amor a alguna criaturita que necesitara una madre. Así que, sin importarle lo que Arturo opinara, ésta se dispuso a averiguar todos los requisitos para poder obtener lo que más deseaba: un hijo, el cual sería su compañía incondicional. Así que 2 meses después, cuando Arturo llegó finalmente de las minas, Sarita lo recibió con una gran cena. Ella, a pesar de todo, amaba a su esposo, quien era un hombre muy amoroso en el pasado. Este últimamente lucía más distante y solía solo internarse en el trabajo, pero Sarita creía conocerlo bien y quería creer que detrás de todo aquello se encontraba el Arturo de quien se enamoró, pudiendo rescatarlo de esa actitud que había adquirido con el tiempo
y que éste la apoyaría en sus decisiones para hacerla feliz. Pero cuando finalmente Sarita le comentó su idea de adoptar, éste enfureció y soltó un rotundo no. La pobre mujer lloró frustrada durante varios días, no entendiendo la actitud de rechazo de su esposo hacia la idea de tener un pequeño. Pero lo dejó estar y pensó que tal vez éste la apoyaría si ella decidía tener un hijo sola, lejos de él, por lo que se lo propuso con la esperanza de que le prestara un dinero para poder independizarse y poner un negocio el cual le ayudaría a generar ingresos propios, para de esta manera cumplir con los requisitos de adopción. Pero Arturo inmediatamente después la tildó de loca y le negó su apoyo monetario para poder agilizar los trámites. Así también, éste le dijo: si tú quieres seguir con esa idea descabellada, tendrás que conseguir el dinero tú solita. Yo no te daré ni un solo centavo. Sarita sollozó. Arturo la había hecho dependiente a él por muchos años y ahora ella no tenía nada en la vida. Este no la apoyaba a pesar de que ella siempre había estado junto a él en cada proyecto que se proponía. Pero la mujer se dijo que nada detendría sus sueños, así que decidió llamar a su madre, a quien le contó todo lo que venía sucediendo en casa durante tantos años, para finalmente pedirle ayuda económica para un préstamo bancario. Con el apoyo de su anciana madre, Sarita con mucho esfuerzo pudo montar su restaurante. Arturo no acudió ni siquiera a la inauguración de este. La pareja vivía en la misma casa, pero apenas si se veían las caras, llevando varios meses durmiendo en habitaciones separadas, por lo que todo parecía perdido entre ellos. Pero la mujer no había sido capaz de pedirle el divorcio debido a que en el fondo de su corazón aún esperaba que hubiera una razón muy grande para que éste se comportara de aquella manera tan ilógica con ella. De esta manera el tiempo fue pasando y Sarita atendía su restaurante. Aquella tarde el movimiento del lugar había sido muy bajo. Las personas parecían no tener suficiente dinero en las calles, por lo que la mujer se preocupó. Recientemente había abierto y depositó sus esperanzas en el lugar, con la finalidad de poder obtener algo por sí misma en la vida, para lograr que el Estado le diera la potestad de un pequeñito finalmente, tratando de demostrarle a su esposo que ella podía surgir sin su apoyo y que no siempre sería la marioneta que éste quería. La mujer se encontraba sacando cuentas cuando doña Rosa, una conocida del barrio, llegó corriendo hasta su establecimiento. La mujer la miró con ojos lastimeros mientras le decía: «Sarita, lo lamento mucho. Acaban de conducir a tu esposo a un hospital. Unos vecinos de la zona lo encontraron en el parque con el rostro muy pálido, debido a la falta de aire en sus pulmones. Otros han afirmado que todo ha sido producto de un ataque de tos que lo ha dejado exhausto. Este apenas ha logrado sentarse en una banca del lugar antes de perder la conciencia». La mujer, a pesar de que en aquel momento no se encontraba en buenos términos con Arturo, no dudó en salir corriendo, dejando atrás su negocio sin importarle nada. 20 años de matrimonio eran mucho tiempo y aunque últimamente se encontraban distanciados debido a múltiples desacuerdos entre los dos, Sarita no podía evitar angustiarse por él. Y lo último que quería era que le sucediera algo. La mujer
Llegó a la sala en donde tenían al hombre, quien se encontraba conectado a muchas máquinas. Ella se tapó la boca angustiada mientras lágrimas caían por sus mejillas. Sarita aún no sabía lo que le sucedía, pero por los rostros de los médicos se dio cuenta que no debía tratarse de algo bueno. Pronto el doctor Velázquez se le acercó y de manera muy delicada pero concisa le hizo saber que Arturo tenía muy poco tiempo de vida, pues se encontraba en la etapa final de una fibrosis pulmonar, la cual ya había sido diagnosticada hace varios años. En aquel momento, Sarita miró al médico incrédula, luego a su esposo, a quien mantenían dormido debido a que si éste despertaba, los ataques de tos serían constantes, preguntándose cómo no se había dado cuenta antes de que se encontraba tan enfermo. Ella jamás había visto lo mal que estaba y en ese momento se dio cuenta de que debía ser por esa razón de que no quería tener hijos con ella. Así que se sintió culpable por haber insistido tanto y no haber estado pendiente de él cuando más la necesitaba. Arturo debía haberse hecho el fuerte delante de ella y por eso pasaba tanto tiempo alejado de casa, con la excusa de que estaba trabajando, cuando en realidad debía estar luchando solo con su enfermedad en otro lado. Algo que hizo que el corazón de Sarita se partiera en dos al imaginarlo muy enfermo y sin absolutamente nadie que pudiera ayudarlo, solo porque aquel hombre era muy orgulloso, debido a la forma en la que había sido criado por su padre, jamás demostrando debilidad ante los demás. Así que desde ese momento, Sarita dejó de lado sus sueños de ser madre y se dedicó solamente al cuidado de Arturo, sintiéndose una mala esposa, por lo que se mantuvo junto a él día y noche en la sala de hospital que le habían asignado. El hombre casi nunca estuvo consciente, por lo que ella no pudo tener aquella conversación pendiente con él. Y cuando finalmente su cuerpo no resistió más, Sarita se arrepintió de haberlo juzgado mal durante tanto tiempo, creyendo que éste se encontraba distante porque ya no la amaba más y que por eso ya no tenía interés de consolidar una familia, cuando la realidad era que éste se encontraba luchando contra una enfermedad que lo consumía lentamente debido a todos los años que había trabajado en las minas. Cuando finalmente la mujer le dio el último adiós a Arturo y todos los familiares que asistieron se hubieron marchado, ésta se quedó en la gran casa que él le había dejado completamente sola. Y se resignó a que jamás tendría un hijo junto a ella, pues la conciencia no la dejaba tranquila, ya que cómo podía pensar en algo así cuando su esposo acababa de fallecer, se preguntó la mujer. Así que ésta dejó de lado sus sueños de ser madre, dedicándose a ocupar su tiempo en su casa. Ella se dijo de que sería bueno reformarla, pues ésta le traía muy malos recuerdos de los últimos días con su querido esposo. Pero cuando Sarita se encontraba depurando los papeles que Arturo tenía guardado en su estudio, ésta se topó con un extraño sobre, el cual estaba firmado por su esposo con la fecha del mismo día en la que éste cayó muy mal. La curiosidad hizo que Sarita abriera la carta, la cual evidentemente no era para ella, y al leerla quedó de piedra. Las manos le temblaron tanto que botó el papel al suelo y sintió que se volvería loca.
La mujer comenzó a caminar de un lado para otro mientras se agarraba la cabeza desesperada, repitiéndose una y otra vez que lo que estaba en esa carta no podía ser cierto. Pero ésta se encontraba escrita con el puño y letra de su marido, así que no cabía duda alguna. En aquel sobre se encontraba escrita la última voluntad del hombre, quien le dejaba casi todo a una muchacha quien se llamaba Alice Montero. Junto al testamento también se encontraba una carta en donde le decía que todas esas propiedades debían pasar a nombre de su hija cuando ésta creciera, pues él no quería que ella quedara en la nada cuando él ya no estuviera sobre la tierra. Así también le agradecía por todos aquellos bellos momentos que habían pasado juntos durante los años que se conocían, por sus cuidados en los días más terribles de su vida y por los consejos que le había dado. Para Sarita no cabía dudas, se trataba del amante de Arturo. Después de todo, ella siempre había tenido la razón. El hombre la estaba engañando y además, este ya tenía una hija. Eso explicaba su desinterés por no querer tener pequeños con ella. Aquello le partió el corazón, sobre todo porque ella había dejado de lado sus planes por cuidar a un hombre que la había engañado durante tanto tiempo. Sarita no sabía qué hacer. Se encontraba en desesperación absoluta cuando llamó a su madre en busca de consejos, pues ella se sentía humillada. ¿Cómo la amante de su esposo iba a recibir casi todas las propiedades que éste tenía? A ella realmente no le interesaba lo material, pero en aquel momento se encontraba tan indignada por lo que había descubierto que se sentía capaz de todo, por no dejar que esa mujer y su hija se quedaran con lo que por derecho le pertenecía. Su madre, al escuchar a su hija tan destrozada, al enterarse de la existencia de aquella mujer, ésta le aconsejó que la enfrentara para que pudiera tener la paz que tanto necesitaba en ese momento. Búscala en la dirección que se muestra en la carta y desahógate, hija mía. Hazle saber que no verá ni un solo centavo de tu esposo. Aquel no era el mejor consejo, pero Sarita se aferró a él como si de un bálsamo se tratara, pues necesitaba ver cara a cara a esa mujer, quien tenía todo lo que un día ella soñó con su marido. La mujer viajó casi 5 horas por carretera hasta llegar a un alejado pueblo, el cual era muy humilde. Ella no podía creer que hasta aquel lugar hubiera llegado su esposo en busca de un amante. Esta finalmente pudo dar con la casucha en la que Alice Montero vivía con su bastarda, y decidida tocó la puerta. Pronto una mujer delgada y muy bella le abrió. Esta lucía muy humilde, pero evidentemente tenía un carisma único. «¿Qué se le ofrece, señora?», le dijo ella con una sonrisa en el rostro. Sarita quiso borrársela inmediatamente, por lo que no midió sus palabras diciendo: «Vengo a informarte que Arturo Torres ha fallecido hace casi una semana», dijo la mujer entre dientes. Pero ésta no pudo terminar de decirle todo lo que quería, pues de pronto Alice se descompensó y cayó al suelo de la impresión. La mujer no supo qué hacer en ese momento, sobre todo porque desde dentro de la casucha una pequeña corrió asustada hacia su madre y entre sollozos le pedía que se despertara. Sarita miró con atención a aquella niña, quien era idéntica a su esposo. Esta pensó que al verla sentiría rechazo hacia ella,
pero lo único que cruzó por su mente fue protegerla de aquella situación, arrepintiéndose de haber ido hasta ese lugar con el solo objetivo de hacerles un mal. La mujer, al ver la desesperación de la pequeña, la ayudó con su madre, quien minutos después despertó. Esta miró con sorpresa a Sarita, a quien no conocía de nada, pero cuando ésta le dijo quién era, ella abrió los ojos desmesuradamente, cayendo en cuenta que se trataba de la esposa de Arturo. Sarita se sintió muy mal por sus acciones, diciéndose que la pequeña hija de Arturo no debía pagar por lo que su padre hizo algún día, así que se disculpó por su presencia en aquel lugar. Lamento haber venido de esta manera. En un principio pensé en desquitarme con ustedes por lo que mi esposo me hizo, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora quiero entregarles algo que les pertenece. Arturo dejó casi todas sus pertenencias a nombre de su hija y también una buena suma de dinero para ti, para que pudieras mantenerla. Quiero que sepas que no te guardo rencor por haberte metido en mi matrimonio. Te perdono por todo lo que pudo haber sucedido. Ahora solo quiero hacer mi vida y lograr lo que siempre soñé: tener un hijo, el hijo que no pude tener con Arturo. Y creo que debo enfocarme en eso y no en hacer un mal a los demás. Lo siento mucho. Alice quedó paralizada al escuchar las palabras de parte de la esposa de Arturo, e inmediatamente ésta tuvo que refutar: «Te equivocas. Arturo y yo nunca estuvimos juntos, y mi pequeña no es hija de tu marido. Lamento que él no te haya contado sobre mí, pero nos conocimos hace algunos años. Él me buscó al enterarse de que tenía una hermana. Nosotros compartimos el mismo padre, pero este jamás se hizo cargo de nosotros. Cuando mi hermano me encontró, yo acababa de dar a luz a mi pequeña y estaba sola en este mundo. Él nos acogió y se volvió en mi confidente, y yo en la suya. Arturo puede haber cometido muchos errores en su vida, pero te amaba de verdad y sufría al no poder darte el hijo que tanto querías. Lamentablemente, él tenía miedo a ser padre, pues no tuvo un buen ejemplo por parte del nuestro. Es por eso que jamás le entusiasmó la idea, y mucho menos cuando se enteró de su enfermedad. Él no quería dejarte sola con una gran carga, así que se negó a apoyarte con la adopción, ya que sabía que no duraría mucho tiempo sobre esta tierra para protegerlos. Sarita quedó de piedra al enterarse de todos los secretos que su esposo guardaba, lamentando que éste jamás le hubiera hablado sobre sus temores de ser padre, pues aquello lo hubieran podido superar juntos. Pero en el fondo se alegró de saber que Arturo siempre había sido el hombre que ella conoció, un hombre honesto y quien la respetó hasta el último momento a pesar de sus diferencias. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Qué gusto compartir contigo este video. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda compartir esta reflexión con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocerla. Te saluda como siempre Lucero Medina y te envío un fuerte abrazo. Bendiciones.